Información hasta el momento es la siguiente: se ha encontrado un esqueleto humano semienterrado, está de espaldas este esqueleto. El cuerpo lo encontraron dos pescadores. Ni bien vieron el cuerpo, los pescadores dieron aviso a la Comisaría Segunda de Bahía Blanca. Vamos a presentar a Virginia Kramer, es forense, especialista en consultora en medicina legal. ¿Cómo le va, Virginia? Estamos con Agustina Rivas, soy Adrián Salonia, también está Diego Gabriele. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, Virginia, ¿cuál es el trabajo de un forense a partir de este momento, cuando se encuentra con un esqueleto, como recién dijimos, un esqueleto humano semi-enterrado de espaldas? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso en realidad no es de un o una forense, sino es de un equipo forense. Lo Sí. primero que hay que hacer es delimitar la zona y evitar que ingrese cualquier persona que no sea parte del equipo forense. Eso incluye a policías, a curiosos, a intendentes o a ministros, ¿sí? Solo puede entrar el equipo. En este caso, como no hay un equipo interdisciplinario, va a ingresar inicialmente el equipo del EAF, el equipo argentino de antropología forense. Luego del análisis que hagan de la zona, hay que hacer un profundo análisis desde el punto de vista pericial, desde el punto de vista criminalístico. Hay que evaluar la zona, no solo perimetrarla, sino perimetrarla y después evaluarla, demarcarla, buscar indicios que después sean elevados a evidencia e ir acercándose al lugar donde se encuentra el cuerpo, que no sabemos en este momento de quién es, pero que podría ser el de Facundo, y tener en cuenta cuáles son las condiciones del cuerpo. Presumimos, porque todavía no tenemos la verificación más allá de trascendidos, que se trata de un cuerpo que está esqueletizado y semisumergido, que ha sido sometido a por lo menos varios días después de su muerte a las inclemencias climáticas por las características que se describen. Virginia, y Ahora, teniendo también en hay que cuenta tener en ese cuenta, contexto, perdón, sí, antes de continuar, teniendo en cuenta este contexto que usted menciona, las condiciones climáticas, las condiciones también del lugar, ¿no? Terrestres, topográficas, ¿qué es de esperar? ¿Qué es lo que se podría esperar que suceda sobre un cuerpo? bueno, hay muchas variables. Primero tenemos que tener en cuenta dos hipótesis. El cuerpo, la persona fallece en ese lugar y cae en ese lugar y ahí queda durante todos estos días sin que nadie la vea, o la persona muere en otro lugar y es descartada, es decir, esto no es la escena del crimen, sino un lugar de descarte o un lugar del hecho secundario. Entonces, según eso, varía también, obviamente, de la influencia del crimen, de la influencia de lo que vamos a encontrar en el cadáver. De hecho, en el caso del triple crimen del narcotráfico, en el cual yo tuve intervención, de hecho yo fui la perito que determinó que ese no era el lugar, la escena del crimen, sino que era un lugar de descarte, que era el lugar del hecho, lo mismo que ocurrió en varias otras causas que intervine, en las que está particularmente relacionadas las fuerzas de seguridad. Hemos encontrado datos en los cuales se han montado lugares del hecho, insisto, no escenas de crimen, lugares del hecho que no coinciden, como por ejemplo el caso Maldonado, que no coinciden la data del cadáver, la data de muerte del cadáver, con el tiempo transcurrido. En este caso todavía no tenemos los datos certeros de en qué condiciones se encuentra el cuerpo hallado. Sabemos que por lo menos hay rastros de esqueletización, pero no sabemos cómo está el resto del cadáver, la parte que se encuentra aparentemente semisumergida. Eso nos va a dar muchísimos datos. Pero no Kramer. solo eso, podemos encontrar además la intervención no solo de cuestiones climáticas, sino la intervención según el tiempo transcurrido de fauna de la zona, ¿sí? Claro. Pero además de eso, y desde mi experiencia de más de 20 y pico de años investigando a las fuerzas de seguridad y remarcando que cada fuerza de seguridad tiene un modus operandi diferente, se pueden encontrar en el cuerpo, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que realmente fuera Facundo y que hubiera fallecido hace 100 días cuando desapareció, se pueden encontrar todavía indicios
de haber sido sometido a distintos tipos de lesiones, vejámenes o torturas. Traigo a colación otro caso en el cual yo intervine, que también participó el EAF, que es el caso de Luciano Arruga, cuando 5 años y 8 meses después de la desaparición de Luciano, cuando lo encontramos, yo encontré fracturas bilaterales en el tórax que coincidían con la última tortura que había producido la policía bonaerense sobre el cuerpo de Luciano antes de que desapareciera. Kramer, Entonces hay mucho por investigar. Kramer, Diego Gabriel la saluda. Respecto de lo que usted marcaba ante la posibilidad, es una hipótesis probable que el cuerpo haya sido descartado allí, por supuesto, es la posición de la querella. Yo entiendo que usted está a horas o a minutos de incorporarse como perito de parte, pero le pregunto si eso es cierto por un lado, y por otro lado, respecto de si pudo tener novedades teniendo en cuenta este contacto con la querella particular, respecto de las condiciones de los órganos, si se ha podido establecer, porque entiendo, y usted me dirá si esto no es así, que un cuerpo que es hallado semienterrado en una zona donde puede haber sido bañado por el agua, la situación de los pulmones es importante para intentar determinar en parte la causa de la muerte, más allá de lo que usted marcaba recién, que puede ser una hipótesis perfectamente real, un cuerpo violentado. ¿Qué se espera o qué es lo primero que usted miraría si tuviera el cuerpo enfrente? Bien, son muchas preguntas. Son muchas. Vamos a tratar de acomodarlas. Primero, sí, se me ha convocado, me convocó la querella, también me convocó la Comisión Provincial por la Memoria, que viene siguiendo este caso desde el día 1, y me convocó a Amnesty Internacional para intervenir, y en horas creo que estaré ya participando de lleno en la causa, por un lado. Por otro lado, como yo le anticipaba a la producción, yo voy a ser muy cuidadosa porque acá hay una familia, ¿sí? Una familia o varias familias, por lo menos una familia que está buscando a Facundo, pero quizás no sea el cuerpo de Facundo y sea el de otro pibe u otra piba, porque todavía no tenemos determinación del sexo del cadáver que se encontró, que también está desaparecido o desaparecida, y hay una familia esperando desesperadamente que se encuentre. Entonces, lo voy a plantear desde el punto de vista científico en un plano hipotético, ¿sí? Bien. Y dentro de las preguntas me parece que un buen disparador, dentro de lo que me acabas de decir, es el hecho de qué haría yo frente a esta situación. Bueno, más allá de lo que ya he explicado con respecto a las precauciones desde el punto de vista criminalístico, lo que tomaría son fotografías de todo tipo, que no es, no es Kramer quien lo dice, la bibliografía internacional lo establece de esta manera, hay protocolos internacionales para el acceso a las zonas donde se encuentran cadáveres, pero la fotografía y la filmación es fundamental porque hay cosas que luego la memoria olvida y que hay que recordarlas al momento de reconstruir toda la causa, porque no podemos tener la causa por pedazos, es decir, no podemos tener por un lado la investigación del lugar del hecho desde el punto de vista criminalístico, por otro lado la autopsia, por otro lado el ADN. Por eso, si hay algo que nos caracteriza dentro de la consultora es el hecho de que cuando se nos presenta una causa, lo primero que decimos es que nosotras necesitamos analizar toda la causa para hacer un análisis global de todo lo que ha acontecido. Pero si yo ya me encontrara en la etapa de acercarme al cuerpo de esta persona, NN, en las condiciones que han trascendido, que se encuentra, lo primero que haría sería un análisis externo, macroscópico del cuerpo, en las condiciones en las que se encuentran dispuestos los brazos, las manos y las piernas antes de girar el cuerpo, para ver si expresa alguna lesión por sujeción, por ejemplo, si expresa el cuerpo alguna lesión por traumatismos directos o indirectos. Y al momento de movilizar el cuerpo, tendría en cuenta primero la toma de muestra del líquido en el cual se encuentra semisumergido. El líquido es una zona en la que sube y baja la marea, pero el líquido de los pies a 100 metros,
también tomar una muestra y de la cabeza a 100 metros también tomar una muestra para evaluar si eventualmente después, y acá viene otra respuesta, otra de las preguntas, se encontraran todavía órganos internos en condiciones de ser analizados a pesar del avance probable de la putrefacción, si se encuentran diatomeas, si se encuentran pequeños microorganismos que nos pudieran establecer si la muerte se produjo en ese lugar o se produjo en otro lugar. Pero usted ya pidió que todo eso se haga porque parece como muy inminente, ¿no? Como todo lo que usted relata debe suceder ahora mismo, en la escena en la que se ha encontrado este cuerpo. Sí, por supuesto, pero es la forma de hacer las cosas bien. A ver, no hay otra forma de hacer las cosas. Entiendo, pero a veces las cosas no se hacen... No hace las cosas bien. Claro. Bueno, pero hay que hacerlas bien. A ver, la querella ya sabe que estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta desde el vamos y que si los peritos y las peritas que ingresaron al lugar a hacer los exámenes y los relevamientos, a ver, estamos hablando del equipo de antropología forense, que es un equipo capacitado y reconocido a nivel mundial. Virginia. Con el que, insisto, yo he trabajado y he visto cómo trabajan y me resultan de altísima confiabilidad, no solo porque lo que dice la gente, porque yo lo he visto bien, con ojo propio. Pero estas cuestiones tienen que hacerse y tienen que hacerse bien desde el principio, si no va a pasar lo mismo que pasó con Santiago Maldonado. Virginia, a ver, usted tiene conocimiento y nos está explicando cada uno de los pasos. Nosotros estamos teniendo muchísima prudencia también a la hora de comunicar. El equipo que está trabajando para poder identificar el cuerpo, ¿cuántas horas tarda? ¿Cuándo sabremos oficialmente si ese cuerpo encontrado es el de Facundo o no? ¿Se va a saber hoy mismo? ¿Se va a saber mañana? Existen prácticamente posibilidades nulas de que se identifique en el día de la fecha. En el día de la fecha se va a hacer un análisis general de la situación, del lugar del hecho o de la escena del crimen, del cuerpo, de las condiciones en las que se encuentra el cuerpo. Se podrán hacer mediciones, se podrán evaluar traumatismos o eventualmente la existencia de alguna prótesis que pueda identificar el cuerpo de este nene. Ahora, si no existen cuestiones tan taxativas como estas, podría existir el hecho de que el cuerpo midiera 1,50 m o midiera 1,90 m y no representara bajo ningún punto de vista la contextura física de la persona que estamos buscando. Eso también sería un indicio muy grande como para descartar, pero se descarta después de haber realizado una autopsia que no se va a realizar hoy, porque hay que trasladar el cuerpo, primero tiene que hacer todo el trabajo el EAF. Después de que el EAF, el equipo de antropología, haga todo su trabajo, que lleva horas hacerlo, y hoy tenemos buenas condiciones de tiempo, así que creo que lo podrán hacer, más allá del viento que hay en la zona, pero hay que levantar, así se llama lever du corps, hay que levantar el cadáver y hay que trasladarlo en las condiciones óptimas, ya sea una ambulancia refrigerada, en una morguera refrigerada, o en cualquier otro medio refrigerado, quizás si se encuentra... Es importante este dato que está dando. El cuerpo permanece allí en el lugar y se está trabajando en la zona del hallazgo, Virginia. Claro, por ahora se trabaja en la zona del hallazgo, después se levanta el cuerpo. Una vez que se levanta, una vez que se termina el análisis preliminar, hay que levantar el cuerpo. Se levanta el cuerpo y hay que trasladarlo a la morgue donde se va a realizar la autopsia, porque no puede bajo ningún punto de vista, por más que solo fueran huesos, y lo digo con el mayor de los respetos, no puede no hacerse una autopsia. Sería violar todos los protocolos nacionales e internacionales de la investigación criminal en casos de muerte. Muerte sin hablar ni siquiera de homicidio, pero la realidad es que, y como bien decían los abogados de la querella, acá tenemos un contacto con una fuerza de seguridad que es la de la provincia de Buenos Aires, por lo menos con la de la provincia de Buenos Aires, que cometió por lo menos el desatino de dejar pasar a una persona en una situación de pandemia en la cual no podía nadie atravesar fronteras.
Entonces, más allá de eso, hubo por lo menos 2 contactos con la policía bonaerense. Esto pasa a ser una investigación de una muerte en custodia. ¿Y qué pasa con las muertes en custodia? No solo debe obligatoriamente hacerse una autopsia, sino que la autopsia debe hacerse con estrictos protocolos. Y los protocolos que se utilizan en estos casos son el protocolo de Minnesota, y no todo el mundo conoce cómo se realiza el protocolo de Minnesota. No cualquier médico o médica autopsiante puede realizar una autopsia completa, metódica, sistemática, ilustrativa, contextualizada, con protocolo de Minnesota si no está capacitado. Por eso el pedido de la querella de que se traslade el cuerpo a la morgue de la Nación y que quienes participen, más allá de los peritos y las peritos de parte, sean personas que estén capacitadas en el uso de este protocolo para evaluar la existencia de lesiones. Porque hay que entender esto, voy a ser reiterativa. No todas las fuerzas de seguridad golpean y o matan de la misma manera, ¿sí? Cuando estamos hablando de golpes y de muerte. Por supuesto hay fuerzas de seguridad que trabajan muy bien, claro, y hay gente muy honesta dentro de la fuerza de seguridad. Pero cuando nos encontramos con la manzana podrida, también sabe muy bien pegar y sabe muy bien matar y descartar un cuerpo. Entonces, quien haga el análisis de ese cuerpo tiene que ser alguien que esté profundamente en conocimiento y experimentado o experimentada en la materia. Kramer, ¿y qué implica exactamente el protocolo de Minnesota? Corríjame si me equivoco, ¿también se aplicó cuando se halló el cuerpo de Santiago Maldonado? Sí, el protocolo de Minnesota, de hecho el protocolo de Minnesota yo lo aplico de rutina en todos los cadáveres, y utilizo el protocolo de Minnesota modificado, que en realidad en Latinoamérica es el protocolo de Kramer, en los casos de femicidio y feminicidio. La diferencia con una autopsia común, que en realidad ya no debería existir diferencia, porque una autopsia tiene que ser en profundidad, pero una de las diferencias, de las mayores diferencias, es la búsqueda específica de las lesiones, ¿sí? Sobre todo de las lesiones ocultas, es decir, esto que yo acabo de decir, las lesiones que sabe producir una fuerza de seguridad y que cada fuerza de seguridad produce en forma diferente. Dentro de las técnicas, no voy a entrar en detalles que puedan resultar morbosos por una cuestión de respeto a la familia. Pero una de las cuestiones que no puede soslayarse y que de hecho hemos vivido y seguimos viviendo, que se soslayen estas medidas en distintas morgues del país, por ejemplo en el caso de María de los Ángeles París, en el caso de Franco Casco, en el mismo caso de Pichón Escobar, un montón de casos, el de Luciano Arruga, en el de Luciano Arruga no se utilizó protocolo de Minnesota. Hay una cierta cantidad de incisiones, una incisión es un corte, que deben realizarse en profundidad hasta llegar a tocar el hueso, porque hay lesiones que a simple vista en la piel, por más que se haya producido un traumatismo gravísimo, y eso la fuerza de seguridad lo saben, en la piel no deja marca. Sin embargo, en el músculo sí deja marca. Entonces, si una no hace la incisión como corresponde y hasta donde corresponde, pierde la posibilidad de hacer un diagnóstico de las causales de muerte y de las probables lesiones previas a esa muerte. Por eso hay que aplicar el protocolo de Minnesota. Kramer, importante. Me parece que hay un punto en el que coincide tanto la Fiscalía como la querella, que no han coincidido en casi nada en la búsqueda de Facundo, que es y usted lo marcaba recién, se va a convertir en perito de parte en minutos, respecto de la tranquilidad que da que esté trabajando en el lugar el equipo argentino de antropología forense. Y le pregunto también respecto, ¿qué opina usted? Que es otra tranquilidad para intentar conocer qué le sucedió a Facundo, la actuación de la Procubin, la Procuraduría que investiga la violencia institucional. ¿Usted cree que estas dos instituciones son garantes de que las cosas se hagan bien de aquí en más? A ver, yo ya me expedí sobre el equipo de antropología forense. Sobre la Procubin, yo he trabajado con la Procubin también en reiteradas oportunidades en la gestión de Gilles Carbó,
y en ese momento era un equipo muy bien conformado, no sé quién lo conforma en este momento, pero si siguen los mismos lineamientos que se seguían en esa época, yo creo que es sumamente positivo. Pero no nos olvidemos que las instituciones están formadas por hombres y mujeres e identidades no binarias. Entonces no solo depende de la institución, sino que depende de quién lleve la causa. Virginia, bueno, recién usted nos confirmaba, nos daba una información, un anticipo. Es difícil hoy que tengamos la noticia o la información oficial en relación a la identidad de ese cadáver que se ha encontrado. Ahora, me centro en el clima. El clima es determinante si hablamos en el estado de descomposición de un cuerpo. Recién decía, vinculándolo a la desaparición de Facundo, recién lo decía Diego, el 30 de abril hacía mucho calor, estaba cálido. ¿Cuánto influye en el estado de descomposición de un cuerpo el clima, que haga frío y que haga calor? ¿Nos explica técnicamente? Sí, claro. Hay fenómenos que se llaman fenómenos inmediatos que se dan en todos los cadáveres, tampoco voy a entrar en gran detalle, pero con respecto a la temperatura es uno de los 4 factores más importantes. Es decir, cuando fallecemos, todos y todas nos enfriamos, nos endurecemos, nos deshidratamos y nos coloreamos, ¿sí? Esos son los fenómenos, así se lo explico a mis alumnos de medicina legal. Esos son los primeros fenómenos cadavéricos, son los fenómenos cadavéricos inmediatos. Y la influencia, por eso, una nota al pie, por eso cuando vemos las series y las películas estadounidenses en las cuales aparecen muy trajeados, muy trajeadas, a aplicar un termómetro en el hígado y dicen que una persona murió hace 3 horas, 20 minutos, 15 segundos, es claramente falaz, porque hay muchísimos vectores que influyen en el tiempo, en la data de la muerte. Uno de esos es el clima. En un clima caluroso avanzan los fenómenos de la putrefacción con mayor rapidez. En un clima frío avanzan más lentamente. Pero además hay que tener en cuenta si la persona es adulto mayor, si es geronte, si es un bebé, si está vestido, si está desvestido, si tenía alguna patología previa o si no la tenía, si está en un lugar abierto, si está en un lugar cerrado. Son muchos factores. No es, por eso lamento desmitificar las cuestiones que se ven en la televisión. El trabajo forense es sumamente complejo, es sumamente complicado, hay muchas variables hay que tener en cuenta y que hay que tenerlas en cuenta seriamente. Por eso yo planteé en un momento que cuando nosotros y nosotras investigamos estos casos, hacemos un análisis global desde el punto de vista forense de toda la causa, no solo del cuerpo, no solo del ADN. ¿Qué es lo que viene después? Que es lo que todavía no me preguntaron y me adelanto. Después del examen de autopsia que se va a realizar, hay que solicitar exámenes complementarios. ¿Y dentro de esos exámenes? ¿Esos son los exámenes que demoran como unos 2 meses, más o menos? Los de ADN, y aproximadamente, porque depende en qué condiciones reales nos encontremos frente al cuerpo. Si este cuerpo realmente está prácticamente en estado óseo, va a haber que tomar un fragmento óseo y eso lleva a un procedimiento dentro de lo que es la especialidad de la genética del ADN, de descalcificación del hueso. Es muy técnico, pero ¿a qué apunto con esto? Lleva más tiempo que hacer un ADN si tengo un hisopado, una muestra de sangre, una muestra de cabello. Cuando se trata de descalcificar el hueso para llegar al ADN, lleva más tiempo. Entonces, Virginia. No hay que poner presión sobre la familia, ni siquiera, sobre todo desde los medios, ustedes son muy responsables en ese sentido, y sobre el resto de la población. Esto va a llevar un tiempo. Es importante, sí, que las cosas se hagan y se hagan en forma oportuna. Sí, perdón. Se logra identificar el cuerpo. Inmediatamente el equipo de especialistas que supo identificar el cadáver, se lo comunica directamente al fiscal que entiende la causa y el fiscal rápidamente se lo comunica a la familia. ¿Cuáles son esos pasos? Claro, la intervención, una vez que se realiza a todos los procesos, piénsenlo así, esto es como
un dominó, ¿sí? Tenemos todas las piezas del dominó puestas de pie. Cuando se encuentra la primera respuesta y la segunda respuesta y la tercera respuesta, van cayendo las piezas y esas piezas se van comunicando. Desde el punto de vista judicial, una vez que se presentan los y las peritos de parte, el Ministerio Público, no importa si es provincia o si es nación, tiene la obligación de comunicarle primero al querellante o el particular damnificado, depende de sea provincia o sea nación o sean otras provincias, tiene que comunicarle cuándo se van a realizar, dónde se van a realizar, quién va a realizar y a qué hora va a realizar cada peritación, para que los y las peritos de parte podamos estar presentes. Kramer, y para garantizar de esa manera la peritación. Únicamente puede entrar, ese estudio se realiza en forma secreta, así está establecido por lo menos en Provincia de Buenos Aires en el artículo 249 del Código Procesal Penal. Solo pueden entrar los peritos para evitar que haya contaminaciones como ha habido en casos como el de Ángeles Rawson. Entonces solo entran los peritos, el único que puede llegar a entrar es el fiscal o la fiscal. Kramer. Una vez que se realiza esto, se espera la respuesta. Se pone en conocimiento de los peritos se reúnen en forma secreta se dice para que no haya otras personas, y se emite un dictamen. Ese dictamen llega por los peritos de parte a la familia y llega en forma conjunta por peritos de parte y peritos oficiales al Ministerio Público, a los fiscales. Y así se van comunicando. Sí, pero... Kramer, clarísimo lo que marca porque es importante conocer el paso a paso de lo que viene aquí en adelante. Pero usted hablaba de los elementos a tener en cuenta cuando se encuentra con el cadáver y hablaba de sujeciones. Ahora, mi pregunta va en el marco de que en el caso de que se trabaje con un esqueleto, si no hay fracturas, ¿se pueden determinar si ha habido sujeciones de ese cuerpo? ¿Qué elementos a usted le permiten determinar, más allá de alguna fractura, si ese cuerpo de alguna manera fue violentado en el caso de que trabaje con un esqueleto o con un cadáver esquelético, como sería el caso del cuerpo hallado allí en Bahía Blanca? Bueno, por eso mismo tenemos que ver con qué nos encontramos cuando estamos frente al cuerpo. Pero existe la posibilidad de que queden marcas de compresión. De todas maneras, además, existen otras posibilidades. Les doy un ejemplo. En el caso del triple crimen del narcotráfico, cuando llegaron los peritos, muy buenos peritos de la provincia de Buenos Aires, a investigar y determinaron que habían sido asesinados los empresarios en ese lugar por la cantidad de disparos que había y demás, y después se realizaron las autopsias. Cuando a mí el fiscal me viene a buscar y me dice, acá hay algo que no me cierra, yo en ese momento estaba como directora de coordinación de ciencias forenses en la provincia de Buenos Aires, yo me senté, hice este estudio del que les vengo hablando en forma reiterada, este estudio global de toda la causa, y determiné que una de las cuestiones que no se había tenido en cuenta eran cuerpos que no estaban en avanzado estado de putrefacción por esta cuestión de que habían sido preservados en frío. Una de las cuestiones sumamente importantes era el hecho de que los cuerpos tenían las manos colocadas hacia atrás, ¿sí? Una sobre la otra, sin ningún tipo de precinto, Ajá. Sin ningún tipo de atadura. Sin embargo, las manos estaban juntas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se realiza la operación de autopsia, en este caso, al analizar profundamente se ven las pequeñas marcas de los precintos con los cuales los habían retenido. Esto que se vio, porque no estaba tan avanzada la putrefacción y porque no estábamos en una situación de esqueletización, se vio, haciendo una gran diferencia, en las fracturas que tenía mano arruga, por ejemplo, ¿sí? Estas, según el tipo de traumatismo, el tipo de sujeción, depende la intensidad de esa sujeción, pueden quedar lesiones que nos marquen que ha existido una tercera persona. Virginia, altamente enriquecedora esta conversación con usted, nos ha compartido muchísimo conocimiento muy valioso, esperamos haber aprendido, ¿no? De aquí en adelante mucho más, seguramente la vamos a volver a molestar. Gracias por este contacto con C5N.